Pues muy buenas tardes a todas, a todos. En esta tercera sesión del seminario de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, que en estos 6 meses de de este año nos toca al área jurídica psicológica organizar las ponencias. Estamos muy contentas de recibir el día de hoy al licenciado Felipe García López. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en transparencia en la administración pública, y es estudiante de maestría en Derecho por parte de la misma universidad. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el sector público, siempre en campos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en diversas instituciones del ámbito federal, como son el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, la Secretaría de Turismo, la entonces Procuraduría General de la República y el Senado de la República, en donde se desempeña actualmente como director de obligaciones de transparencia desde el 2018. En esta última etapa ha sido coordinador del Senado de la República para la obtención de 5 calificaciones de 100% de índice global de cumplimiento en las obligaciones de transparencia. Además, es capacitador institucional en temas de transparencia y ejercicio de derechos ARCO. Además, en estos 10 años ha participado en la tramitación de solicitudes de información y de protección de datos personales, en la emisión de resoluciones de recursos de revisión, en la asesoría en materia de protección de datos personales y en la creación de áreas de poder legislativo que buscan salvaguardar los derechos de la ciudadanía. El día de hoy estamos muy contentas de que nos hable de la revolución de los derechos ARCOS en el mundo forense, lo cual me parece que es un tema de suma importancia en los tiempos que corren actualmente. Pues bienvenido, Felipe, y es todo tuyo el auditorio. Muy buen día, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a la maestra Carla Vázquez Barrera, a la doctora Anaí Rodríguez González y por supuesto también a la doctora Zoraida García Castillo y a la doctora Fernanda López. Eh, bueno, pues casi por casualidad las conocí y muy agradecido de esas pequeñas casualidades de la vida que nos tienen hoy acá y pues esperando seguir colaborando con ustedes en algún futuro. Es un honor para mí colaborar para su escuela en este tema que a mí particularmente me gusta y me apasiona mucho, que es el tema de los datos personales. En este caso particular lo vamos a focalizar al ámbito forense, que es justamente algunas áreas de especialidad las que tenemos hoy acá. Entonces espero que les sea provechosa esta hora que vamos a estar reunidos, reunidas, para sacar el mayor provecho posible y en ese ámbito, pues justamente, pues sepan que con mí tienen un colega y amigo para estos y futuros eventos. Eh, pues nada, sin más, vamos a arrancar porque el tiempo es oro, igual que los datos personales hoy en día y vamos a ver por qué. Entonces vamos a arrancar si no tienen inconveniente. Recordar que, como me comentaban las organizadoras, que al final tenemos un breve espacio de preguntas y respuestas. Justamente tengo que ser muy honesto con el auditorio, siempre lo soy, y justamente en el ámbito de transparencia creo que tenemos que ser así. Si no tengo una respuesta bien estructurada respecto a una pregunta, pues con toda honestidad se les comentará que esto es así, pero con el compromiso de buscarlo y justamente ahí tienen un enlace a mi red social donde se las puedo comentar después, esperando que todas se puedan contestar, pero en este caso, si por ahí alguna inconsistencia o alguna situación que un servidor considere que requiere un poquito de más estudio, posteriormente con mucho gusto lo podemos hacer. Esto porque la evolución de los datos personales va teniendo justamente algunas preguntas cada vez más complejas y vamos a ver algunos ejemplos de los porqués, los cómo, los cuándo y cómo ha sido esta evolución preponderante en el Estado mexicano y en el mundo. Perfecto, arranquemos entonces. Vemos aquí que tenemos los objetivos del día de hoy, de esta hora que vamos a estar juntos y juntas es el día de hoy, siendo 31 de marzo. Vamos a ver la evolución normativa de la protección de datos personales en el Estado mexicano. Vamos a ver qué son, cuáles son sus tipos, los derechos ARCO y conceptos fundamentales que tenemos que llevar a la práctica. Y esto es importante que lo dijéramos porque no solamente como profesionistas nos van a hacer de utilidad de estos conceptos, sino también en nuestras vidas diarias, porque todos tenemos datos personales, evidentemente. Los principios rectores de la ley de datos personales, tanto la del sector público como el sector privado,
y vamos a ver justamente algunos ejemplos de derechos ARCO en el mundo forense y al final un pequeño esquema de cuáles son las autoridades reguladoras en la materia hoy en día en el Estado mexicano. ¿Perfecto? Entonces, avancemos y arranquemos en materia. Justamente estos objetivos, pretendo que conozcan los antecedentes de la protección de datos personales en el Estado mexicano, que identifiquemos conceptos, figuras fundamentales aplicables en la legislación actualmente, para saber qué obligaciones tenemos como responsables en el tratamiento de los datos personales y saber también procedimientos de impugnación que existen en la materia y claramente lo que nos interesa más para llevarlo a la práctica es conocer ejemplos relevantes de aplicación en materia forense. ¿Perfecto? Vamos a comentar muy brevemente, yo soy muy poco de hacer referencia a artículos, porque justamente creo que para consultar la ley, pues basta con buscarla en Google, con control F, irnos muy rápido con palabras clave a lo que queremos localizar. Cuando queremos digerir una ley y justamente concatenarla a un espacio normativo, pues sí es importante mencionar que pues justamente todo parte del asidero constitucional. Justamente esta evolución normativa en el marco constitucional empieza en el 2007. Posteriormente, en el 2009, se incorpora en el artículo 16 la protección de datos personales y en el 2010 viene la primera ley de protección de datos personales para el sector privado, siendo esta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Su hermanita, por decirlo coloquialmente, es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Que la de particulares te aplica a la tiendita de la esquina o a Radiomóvil Dipsa, mejor conocida como Telcel, ¿vale? Entonces, desde a la pequeña empresa hasta el conglomerado más grande del Estado mexicano, es aplicable la ley de particulares. No así la de posesión de sujetos obligados, que únicamente la aplica al aparato gubernamental, diagonal estatal, federal y municipal. ¿Perfecto? Entonces, este marco normativo justamente parte de este artículo. Este es el único artículo que vamos a ver citado en toda la Constitución y eso nada más es un pedacito. Toda persona, nos dice la Constitución en el artículo 16, tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de los mismos. Y justamente este marco normativo, ya lo vimos aquí, a nivel federal, estatal y sector privado, tenemos estas dos leyes antes comentadas. Entonces, este es el avanzar, el transitar del marco normativo en el Estado mexicano respecto de los datos personales. ¿Pero qué son? Los datos personales son aquellos datos que permiten hacer identificada o identificable a una persona física de manera directa o indirecta. Es decir, por decirlo los más obvios, pues está el nombre completo, el número de identificación personal, justamente la dirección, el correo electrónico, número telefónico, nuestro número de seguridad social, y viene ya justamente la diferenciación con otros datos personales que justamente van haciendo, conforme el avanzar de los mismos, pues un tanto más graves o más sensibles, que también vamos a ver más adelante la diferenciación. Pero estos son los datos personales. Un dato personal, por ejemplo, puede ser mi edad, pero sí, cuando justamente yo quiera contender para un cargo, por ejemplo, comisionado del INAI, magistrado, justamente diputado, donde hay una edad mínima para acceder a ese cargo, pues esa edad ya no va a ser objeto de un dato personal porque se vuelve un objeto de transparencia. Cuando no es necesaria la edad para mi puesto actual de director de obligaciones de transparencia, sigue siendo un dato personal. Entonces, eso es lo que tenemos que ir digiriendo y es muy delgada la línea a veces respecto de cuándo sí y cuándo no va a ser un dato personal. Entonces, espero que en esta hora nos quede lo más clara posible. Los conceptos fundamentales, pues justamente vamos a ver hoy derechos ARCO. Entonces, tenemos que concatenar que el acceso es querer justamente acceder, como la palabra lo dice, a mis datos personales. Lo ejemplifico de manera muy rápida, pues quiero una hoja de servicios de cuando trabajé en PGR. Perfecto. Rectificar. Por ahí más de uno hemos conocido un caso donde a mi INE tiene algún error o justamente esas personas que el antiguo registro civil o el juez en su momento les ponía J. punto, y de repente eso me ha causado un lío justamente para mis papeles. Entonces, necesito que me rectifiques y que ahora me pongas José, José Luis, ¿sale? O a veces que justamente sale más barato dejar la J. punto y después el resto del nombre. Cancelar quiere decir justamente cuando estoy en desacuerdo que un dato personal obre en una fuente de acceso público. Un ejemplo por ahí
al sujeto obligado X se le barrió dejar mi firma abierta y justamente como no soy servidor público, necesito que me canceles ese dato e inclusive puede ser objeto de sanción para el servidor público que lo dejó abierto por un error, sí, pero en términos de datos personales es un error prácticamente irreparable cuando una vez ya obró este dato en una fuente de acceso público. Y la oposición, justamente en algún momento yo pude haber consentido a la universidad para tener mis datos personales porque acudí a un foro. Pero ¿qué crees, universidad? Ya no quiero que los tengas y me opongo al tratamiento que le ibas a dar a los mismos que en su momento consentí. Entonces, ese es el acceso, rectificación, cancelación y oposición, algunos de los conceptos fundamentales. El dato personal, ya lo dijimos, cualquier información que hace identificable a una persona. Sin embargo, existen datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos que afectan la esfera más íntima de su titular, que inclusive pueden llevar a un objeto de discriminación a la persona. Y justamente esto se concatena un riesgo para la dignidad e integridad de la persona respecto de un contexto que vive presente o futuro. Les pongo un ejemplo. Si yo o alguna persona tiene algún esquema de una enfermedad degenerativa, pensemos en un tipo de esclerosis, y en ese sentido la persona pues va a tener alguna degeneración en el futuro, pues justamente este dato personal sensible del estado de salud, pues es ella o él quien justamente tiene la última palabra con la autodeterminación informativa, que ahorita vamos a ver qué es, dar o no acceso a este dato personal. Otro ejemplo de dato personal sensible, pues pudiera ser justamente la preferencia sexual, la creencia religiosa, la afiliación política, la afiliación sindical o cualquier dato personal que a ustedes se les ocurra, información genética, que justo pueda llevar un objeto de discriminación cuando se pudiera revelar este dato personal. Entonces, hay datos personales que están a la vista, porque sí, todo el mundo sabe que me llamo Felipe García, justamente en alguna trinchera de servicio público perdemos nosotros este pequeño espacio de la privacidad, porque mi nombre va a ser público, mi salario va a ser público, porque justamente nosotros como servidores públicos, pues perdemos alguna privacidad respecto de algunas situaciones. No obstante, mi edad sí es privada, porque todavía no contiendo para ningún cargo, donde la edad sea un techo mínimo o máximo. Entonces, es muy importante que dijéramos que justamente los datos personales existen en estas dos gamas y ojo ahí con los que vamos justamente entregando, pues sobre todo en medios digitales. Ya les decía hace ratito, el tiempo es oro, igual que los datos personales, dicho coloquialmente, porque justamente estos datos personales pues son el oro del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando una aplicación justamente me pide datos personales, porque digo, mira qué padre aplicación, qué padre juego, pues justamente tomar en cuenta que los datos personales son esta moneda de cambio de transacción, porque con ello vienen los anuncios y vienen los paneles que vemos ahí para darle clic y me mande al auto de mis sueños, a la crema que estaba buscando, al al equipo de cómputo que estuve googleando en su momento. Entonces, por ahí los datos personales justamente van navegando en Internet y nos van conociendo, van teniendo una radiografía de nosotros a través de un espacio cibernético. Otro concepto fundamental justamente va a ser la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que tener el poder y el control de los datos que justamente proporciona un tercero. Yo tengo la última palabra de facultarte a ti, persona del sector público o privado, para tener mi información. Y justamente este derecho de protección de datos personales tiene correlación con pues que justamente el individuo tenga la relación directa con el titular o responsable a quien le va a dar los datos personales para que en su momento sepa con quién ejercer los derechos ARCO, que ya dijimos que son de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Hay otro que no está en la legislación per se, justamente refiere a la portabilidad. Entonces ya sería ARCOP, con P al final. La portabilidad se refiere justo a llevarme mis datos personales de un lado a otro. Ejemplo gráfico, me llevo mis datos de expediente clínico de ISSSTE a IMSS, ¿vale? Para que me sigan tratando en el IMSS, lo que ya empecé en el ISSSTE, o viceversa, o ISEMIN cuando me llegue a ir a una institución del Estado de México, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el titular, voy a ser yo, Felipe, de mis datos personales, Luis de los datos de Luis, María de los datos de María. El responsable va a ser la persona del sector público o privado que le da el tratamiento a los datos personales. Ejemplo, la Escuela Nacional de Ciencia tiene una base de datos de ustedes, porque son auditorio,
alumnos de algún tipo de especialización o algún diplomado, y justamente, pues, con el responsable en algún momento ejercería mis derechos ARCO. Y el encargado se refiere a una persona física o jurídica ajena a la organización que por encargo del responsable realiza tratamiento de datos personales. Un ejemplo, si un partido político quiere hacer una encuesta para saber qué espacio electoral tiene, digamos, cubierto, pues voy a contratar una empresa que se dedique a hacer encuestas, y justamente esta empresa encuestadora pues tendrá datos personales por encargo del grupo parlamentario o de un grupo o de un partido político, quiero decir, para algunos fines pues de énfasis electoral, ¿no? Entonces, los datos personales ya dijimos que tienen una definición, pero ¿qué tiene que ver con esto el tratamiento? Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados en el ciclo de vida de dato personal. En todas las instituciones hay un CADIDO, un catálogo de disposición documental, donde tenemos un periodo de vida de la información, y que se determina si es información con carácter administrativo, fiscal, contable o histórico. Los datos personales no se determinan como tal, como con esta reglita, sino que cuando yo termino de usar los datos personales para lo que los solicité, los tengo que dar de baja, y eso es el tratamiento. El ciclo de vida desde que entra el dato personal hasta que sale, porque ya no me es necesario para mi organización. El derecho a la privacidad justamente tiene que ver como otro dato fundamental u otro concepto fundamental, como el derecho que tiene el individuo de separar los aspectos de su vida privada del escrutinio público. Ya dijimos, yo como servidor público, pues sí, a lo mejor algunos datos van a ser públicos de mi persona porque yo decidí tener esta profesión. Sin embargo, pues varios datos personales, como lo tienen que ver con, sobre todo con lo sensible, con mi preferencia religiosa, sindical, política, pues tengo yo ese derecho, aun y cuando trabaje en un espacio 100%, digamos, político. Yo trabajo en la Cámara de Senadores, tengo ese derecho de guardarme el derecho de admisión a algunos datos personales, que claramente hay varios que renuncian a ese derecho de una manera informada, y eso es la autodeterminación informativa. Que yo diga, yo soy perfectamente transparente e informo que estoy afiliado a Morena, al PRI, al PAN, al PRD, al PT, al PES, etc., 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 al grupo parlamentario de mi preferencia, pero porque estoy informado de los alcances y desventajas que puedo tener en algún punto si esto es así. ¿Perfecto? Pasemos entonces con los principios rectores. Ustedes, como responsables en su momento, como gente que se dedica al ámbito forense, jurídico, ya lo dijimos, desde la tiendita de la esquina hasta el conglomerado más grande de empresas, tiene que tomar en cuenta estos principios: licitud, lealtad, finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, información, calidad y consentimiento. Vamos a ver cada uno, no pensemos que lo vamos a obviar, porque todos estos son básicos para llevarlos a la praxis. El principio de licitud quiere decir tratar los datos personales conforme a las atribuciones conferidas al responsable. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo solicitar datos personales que no estoy facultado legalmente para hacerlo. Es decir, un médico que por ahí o algún hospital que justamente va a recibir a alguna persona, o que inclusive ya está haciendo, no sé, alguna autopsia o algo por el estilo, pues justamente tengo que pedir los datos personales de los familiares, en este caso el paciente, pero tengo que estar legalmente facultado para poder obtener esos datos personales. O sea, no puedo hacerme una autopsia en un despacho de un quiropráctico, ¿sale? O sea, no hay esta licitud porque no hay esta obligación normativa de recabar esos datos personales. El de lealtad quiere decir no tratar los datos personales de manera fraudulenta o engañosa. Este principio no se actualiza, sobre todo en el espacio privado. Todos sabemos que cuando le damos una autorización a un banco, a alguna tienda donde hicimos alguna compra, en las letras chiquitas donde dice que te puede llegar la publicidad y demás, pues justamente se puede entender como este medio fraudulento o engañoso. Tratemos nada más de si vamos a tratar datos personales, pues que al menos la persona esté informada para que ejerza su facultad de autodeterminación informativa y saber, ok, te los doy porque justamente va a generar un beneficio el que tú tengas esos datos personales y en ese ciclo de vida, y al cabo sé que después los tienes que borrar, justamente porque así está contemplado en el marco legal mexicano.
Y el principio de finalidad, que quiere decir tratar los datos personales con finalidades legítimas, que se concatena con lo anterior, concretas y explícitas. Concreto y explícito, no hay más que explicar en ese sentido. Tú dime de una manera tajante y contundente para qué lo quieres, cómo lo vas a tratar, y sé lo más claro posible, porque no todo el mundo es doctor en Derecho o licenciado en Derecho para entender tecnicismos jurídicos y decirme que justamente vas a tratar los datos personales para el foro que me invitaste, para poder procesar la transacción de la compra que realizaste, etcétera, ¿vale? El de proporcionalidad quiere decir tratar los datos adecuados, relevantes y estrictamente necesarios. Yo, para citarlos a un foro de cuando me toca a mí organizarlos, yo les pido identificación, contacto. ¿Para qué querrías el tipo de sangre? ¿Para qué querría la afiliación política? ¿Para qué querría la afiliación sindical? ¿Vale? Eso serían datos que se escaparía del principio de proporcionalidad porque me está requiriendo más datos de los necesarios. Por ahí me he encontrado instituciones donde justamente te ponen extensión y luego número telefónico personal. Mi pregunta sería, estamos tratando temas institucionales, yo creo que con la extensión basta y sobra, porque pues justamente, pues me buscaría hacer un horario laboral donde justamente me encuentras en la extensión que ya te acabo de proporcionar. Entonces, ese es el principio de proporcionalidad. El principio de responsabilidad justamente hace referencia a tratar los datos personales justamente con instrumentos, programas y políticas internas que después me permitan ejercer los derechos arco de la ciudadanía, que se garantice que existe la tecnología para cumplir con lo previsto con la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados y también la de particulares, evidentemente. Poner en práctica programas de capacitación y elaborar programas justamente que son obligatorios dentro del responsable, justamente para poderle dar el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición o portabilidad a un dato personal. El principio de información se refiere, todo lo hemos visto, a un aviso de privacidad que va a ser simplificado o integral. El simplificado, te voy a decir por teléfono, tus datos personales serán usados para, y ahí muy rápido te lo dicen, marque uno si lo quiere escuchar integral. Casi nunca lo hacemos, pero hay la opción de hacerlo, ¿vale? Y el integral justamente viene con toda la fundamentación y todos los elementos para hacer referencia al principio de información y se pone de manera física, electrónica o en cualquier medio disponible. Un ejemplo, si yo pongo como diputado, como senador, una casa de campaña para recibir quejas de la ciudadanía, lo puedo poner aquí a mis espaldas, que la gente lo vea y que justamente de este consentimiento tácito o expreso. Un consentimiento tácito es cuando te lo puse a la vista y tú no manifiestas tu inconformidad, y un expreso cuando te lo doy a firmar por escrito, que la mayoría hemos por ahí acudido a un banco y nos hacen firmar un consentimiento tácito para acceder a tus datos bancarios. ¿Cierto o falso? Creo que la mayoría que ha tenido esa oportunidad firma un consentimiento tácito, perdón, expreso, respecto de datos personales que van a ser usados. Estos son los elementos fundamentales del aviso de privacidad: el domicilio responsable, las finalidades del tratamiento, el domicilio de la unidad de transparencia o donde bien la persona puede en su momento ejercer sus derechos ARCO. Los datos personales son sometidos al tratamiento identificando a aquellos que son sensibles, eso también lo tengo que reflejar en el aviso de privacidad. ¿Por qué mecanismos puedo ejercer los derechos ARCO? Y justamente el fundamento legal que faculta al responsable conforme al principio de licitud. Entonces, si se fijan, todo va concatenado, una especie de engranaje para poder avanzar entre principios, son primitos el uno del otro, ¿vale? Y el principio de calidad, que quiere decir que tengo que tener mis bases de datos correctas, exactas, completas y actualizadas, y suprimirlas cuando ya no los necesito. Esto es básico porque justamente el periodo de conservación va a ser diferente a lo que les comenté hace ratito, que sí va a ser regulado en un catálogo especial documental. Aquí el valor histórico no existe. Si ya no es necesario para los fines institucionales, se elimina el dato personal. Entonces, esto acuerda al principio. Los consentimientos, ya lo dije, tácito y expreso, y tiene que ser libre, especificado e informado. El informado, libre y especificado, ¿qué tiene que ver con la autodeterminación informativa? Que yo esté bien enterado para qué quieren mis datos personales, cómo se van a utilizar, y consentido de esta manera tácita o expresa, ya antes mencionada. Pero cuando voy a omitir, dar el consentimiento, o cuando voy a omitir como institución requerir el consentimiento. Cuando una ley así lo exponga,
por causas de seguridad nacional y situaciones de orden público, cuando existe una resolución judicial, cuando se protegen derechos de terceros o para privilegiar la salud pública. Ejemplos rapidísimos. Ustedes que justamente tienen referencia o concatenación directa con entidades de procuración de justicia. Si están buscando al Chapo Guzmán, ¿ustedes creen que necesitan pedirle su acceso tácito o expreso, su consentimiento tácito o expreso para acceder a su geolocalización? Yo creo que no. No vamos a pedir el consentimiento para buscar un criminal. No voy a pedir el consentimiento para privilegiar situaciones de seguridad pública o de justamente proteger derechos de terceros. Ejemplo gráfico, las cámaras del C4. ¿Cuántas imágenes se imaginan que tengan de nosotros en espacios cibernéticos de las entidades de seguridad pública o seguridad nacional? Pues simplemente salir a la calle genera una imagen gráfica de nuestros datos. E inclusive hay países con un poquito más de desarrollo tecnológico que con el C4 te detectan el iris de nuestros ojos. Entonces, en su momento, para privilegiar los derechos de terceros y la salud o seguridad pública, no voy a requerir consentimiento. Ustedes cuando ingresan aquí al Senado, nosotros sí lo ponemos, un aviso de privacidad, pero sin embargo, cuando decidieran en su momento quitarlo, estirando la liga con este argumento, ok, estás en un espacio donde justamente se desarrollan los trabajos de uno de los poderes de la Unión, yo pongo cámaras porque justamente es una situación de seguridad nacional el que el país tenga Congreso y punto, ¿vale? No obstante, pues si lo pueden ustedes reflejar en sus instituciones, mi recomendación es que sí se haga, porque tampoco quita el que yo informe a las personas. Te tengo que grabar porque tengo que proteger la integridad institucional. ¿Perfecto? Entonces, digamos que aquí tiene ya justamente los campos de aplicación para ustedes, para que espero que les sirvan estos pequeños ejemplos que me parece son útiles en campos de investigación, porque justamente los datos personales son de personas que se recopilan, sobre todo en temas de investigación o en temas de procesos judiciales o en temas justamente de lo que ustedes manejan mucho, que es el ámbito forense, ¿no? Entonces, la parte procedimental, cuando los datos personales son considerados esta información sensible y confidencial y para ser tratada con especial cuidado por parte de ustedes como tratadores de los datos, pues nos puede nos puede servir todo este aspecto normativo y de conceptos fundamentales y de principios que acabamos de repasar. Y justamente nos sirve también para prevenirnos si tenemos que tomar en cuenta algunas posibles vulnerabilidades que pudiéramos tener en sistemas tanto físicos como informáticos, para evitar el acceso no autorizado a información confidencial. Por ahí la ley mandata, haz un inventario de datos donde también especifiques las medidas de seguridad, si son básicas, si son tecnológicas, si son por software. Ustedes saben perfecto lo que pasó con este hackeo de Guacamaya Leaks, donde se filtró demasiada información del espacio mexicano que hoy día justamente está causando algún tipo de perjuicio, digamos, al ámbito federal, porque justo imagínense ustedes cuántos datos de investigación pues va a tener una dependencia como lo es la Sedena cuando se dedican al ámbito de la procuración de justicia y de investigación de delitos. Entonces, en su caso es importante prevenir y justamente contratar los softwares adecuados para poder evitar vulneraciones. Tengo que regresar a la definición de arco, porque les quiero reflejar algunos ejemplos. Entonces, ya dijimos que el acceso es cuando yo quiero acceder a mis datos personales. Les pongo un ejemplo en la materia que ustedes manejan. Un ciudadano puede solicitar acceso a datos biométricos, porque son algunos datos inclusive considerados como sensibles, que se hayan recopilado en una investigación ya sea forense o no, en la que haya sido implicado. También puede utilizar o solicitar el acceso a informes periciales que se hayan elaborado en su caso, ¿vale? Entonces, yo como tal, en su momento como unidad de transparencia, pues lo tengo que ver con el área responsable para ver si se da el acceso o se niega de una manera fundada, motivada y bien estructurada. La rectificación, ya poníamos el ejemplo de cuando una letrita en el INE, cuando alguna letrita en mi acta de nacimiento o de plano se equivocaron en alguna situación en mi hoja única de servicios y ahora no me quiere dar de finiquito, por ejemplo. Sin embargo, en el ámbito forense, veo que mis datos personales son inexactos o incompletos en un informe forense, por ahí de mi señor padre o madre, en su momento cuando son finados, veo que le pusieron mal su nombre y ahora la empresa de seguros no me quiere dar acceso a lo correspondiente en cuanto
a la persona fallecida, ¿no? Entonces, tengo que rectificar este dato ante la instancia correspondiente. La cancelación, digamos que he recopilado información biométrica y justamente quiero cancelar porque ya no te es necesaria para los fines de investigación y solicito que se eliminen esos datos. Entonces, en su momento lo consentí, pero como tal, quiero ejercer mi derecho de cancelación. Y la oposición, digamos que me estoy yo como ciudadano oponiendo al tratamiento de los datos biométricos o cualquier dato personal que en su momento considero que te lo di, pero que ya no es relevante para ti como institución, para ti como Escuela Nacional de Ciencia. Entonces necesito que me lo des de baja, ¿vale? Está el tema de la portabilidad. Les puse el ejemplo claro respecto de un expediente clínico. Puede ser cuando necesito moverlo de una institución A una institución B. Y la que no viene en la legislación, que ese sí es un reto del Estado mexicano, considero, por ahí en Europa ya se tiene legislado respecto del derecho al olvido. Este derecho al olvido, ¿qué quiere decir? Y también les pongo un ejemplo. Cuando yo, persona X, Juan, vamos a ponerle en el mote del ejemplo, tuvo alguna sanción y cayó presa esta persona porque se robó un pan para proteger o para salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a alimento de un hijo o una hija. Desafortunadamente cayó preso la persona que dijimos Juan, cae preso. Y en su momento, porque vive en una población pequeña, se hizo una nota respecto de esta persona, que miren, lo agarraron. A la gente no le interesa por qué lo habrán agarrado, sino que únicamente la nota es, él estuvo en la cárcel. Y ya salió, la persona ya salió, y ahora ya cumplí mi pena, ya estoy reintegrado a la sociedad, pero nadie me da trabajo porque sale en la noticia de Google, cuando me googlean, que una vez estuve preso y pues nadie confía en mí. La cuestión del olvido se refiere a desindexar resultados respecto de una situación que aconteció en mi persona en el pasado, una vez que ya pereció una pena cumplida por mi parte. Yo ya estuve en la cárcel 2 años, entonces necesito que me desindexes de los motores de búsqueda. Hay quien dice que con la oposición y la rectificación se pudiera justamente concatenar con un buen activismo jurídico para poderlo hacer, y sí hay casos. Sin embargo, no está contemplado en la ley respecto de este caso puntual para que no esté supeditado a este activismo jurídico, ¿ok? Entonces, yo ya empezaría a pensar en un cambio en la legislación, porque yo les dije al momento, al momento que empezamos esta presentación, los derechos o la revolución de los datos va siendo cambiante. Entonces, como el nombre lo dice, revolución, va siendo necesario cambios aplicables al contexto en el cual estamos justamente hoy inmersos. La ley del 2010 está hecha en el 2000, en el 2010, al principio de este tema de la revolución, sobre todo de las redes sociales. Ustedes en el 2010, estoy seguro que no subían, ya existía Facebook, pero pues la ley claramente tuvo un trabajo de unos años previos, y estoy seguro que no se subía ni el 20% de los datos que hoy día se suben en el espacio digital. Entonces, sí va siendo importante que tomemos en cuenta lo que reflejamos, porque hay ejemplos muy gráficos de lo que hoy se hace, por ejemplo, con un inventario de datos personales de una persona. Y les voy a poner un ejemplo y les doy una recomendación. En Netflix hay un documental muy bueno respecto de los datos personales, de lo que hizo una empresa llamada Wikileaks con datos personales de personas en el espacio estadounidense respecto de un ámbito electoral, cuando la carrera presidencial del expresidente Donald Trump. Y esto tiene especial relevancia con el ambiente electoral que vamos a vivir el año que entra. ¿Por qué? Porque una persona, y está demostrado esto mediante estudios, que con 15 clics tienen una radiografía, justamente decir es una persona aventurera, amorosa, protectora, y justo con eso, lo que le hacía la empresa en su momento, como ellos eran en su momento, como todos los republicanos suelen ser pro armas, te vendo la segunda enmienda, depende de tu perfil y eso a través de tus clics. Si eres una persona protectora, pues justamente te voy a vender que necesitas proteger a tu familia, vota por nosotros, está la segunda enmienda a tu favor. Si eres una persona aventurera, pues mira, tenemos armas para que justamente vayas a un espacio de casa deportiva y sea un tema totalmente legal, ¿vale? Entonces, te puedo vender un producto de una manera diferente para que votes por mí, dependiendo tu perfil, que tú me entregaste en un espacio gratuito
de una manera digital. Por eso les decía, la tarjeta de crédito imaginaria son nuestros datos personales en un espacio digital. Entonces, esto únicamente como sensibilización respecto de lo que subimos hoy día en nuestras redes sociales, sobre todo, para justamente tener especial cuidado en ello. Y habiendo mencionado los principios, habiendo dado un par de ejemplos, pues justamente comentarles que hay autoridades encargadas, en este caso el INAI, o los órganos garantes en los estados que se encargan de recibir denuncias, realizar investigaciones y en su caso violaciones a la ley, resolver de recursos de revisión en materia de derechos ARCO y se encargan de imponer sanciones y multas respecto de posibles incumplimientos con la misma, y cuando digo la misma me refiero a la ley de acceso, perdón, de protección de datos, tanto la del sector privado como la del sector público. Entonces, estas facultades justamente se van a desprender de los órganos garantes. Y quisiera finalizar con algunas recomendaciones de medidas de protección en el espacio digital, concatenado a los ejemplos que les decía hace ratito, que justamente tiene que ver con generar una contraseña segura, que mantengan sus sistemas justamente actualizados, no compartir información confidencial como son contraseñas o datos bancarios, sobre todo sensibilizar a nuestros adultos mayores respecto de esos mensajes que llegan, dale clic aquí y luego se vuelve todo un tema por poderlas dar de baja porque acceden a todo con esta facilidad de ser delincuentes por vía electrónica o cibernética y justamente configurar una privacidad adecuada y no navegar claramente en sitios extraños o sospechosos para no ser objeto de vulneración a nuestros datos personales. Es una materia bonita, imposible a lo mejor de que nos volvamos expertos en 40 minutos, sin embargo, espero que con esta presentación tengamos una entrada de apertura respecto de generar una curiosidad para yo poder investigar un poquito más de lo que tiene que ver con los datos personales y pues claramente si en algún momento tienen alguna duda, sugerencia o comentario o alguna asesoría al respecto, pues ahí está el espacio donde en su momento me pueden llegar a contactar. Y pues creo que estamos en tiempo requerido, mis estimadas maestras, doctoras, los 40 minutos prometidos y pues estoy a sus órdenes por si tiene el auditorio alguna duda, pregunta, comentario, inquietud, etc, etc, etc. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que ha sido muy ilustrativo y muy puntual la información. Me parece muy importante que conozcamos lo que está relacionado con el manejo de datos personales, datos sensibles y demás. No sé si tengan preguntas. Hay que aprovechar que tenemos ahora un experto en la materia por si tienen alguna duda, alguna inquietud puntual que quisieran como desahogar. No, parece que no. Por ahí vi Pero, una manita, así, acá está, Carla. y luego vi otra, Es un aplauso. Alejandra Quijano. Ah, no, ok. Pues sí, creo que Carla, y ahorita el mensajito de Carla lo acabo de ver, un abrazote también, creo que por ahí va a poner algo en el chat o no sé si ya tenga audio. Sí, sí tengo audio. Ah, Pues perfecto. primero, Saludos. saludos, Felipe. La verdad es que estuvo muy interesante toda tu exposición. Creo que me quedo con esta parte del final, en donde hablabas un poco sobre los antecedentes penales, porque con la alerta de género en Ciudad de México se hizo una base de datos para los agresores sexuales. Y esos agresores sexuales, la naturaleza es que tú puedas encontrar qué personas se relacionan con delitos que tengan que ver con pues delitos sexuales. Sin embargo, cuando se hace como la consulta directo a esa base de datos, se hace un poco más amplia y se incluye homicidio, feminicidio, secuestro, es decir, que pareciera que va un poco más que por la propia naturaleza de esa base de datos. Mi pregunta es, ¿qué pasa si, cómo se manejaría entonces una vez que ya has cumplido tu sentencia, pero pareciera que estás en esa base de datos? Porque justamente las reformas que se hicieron fueron al Código Penal como para poner tu nombre como parte de la pena en esa base de datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué procedería para que tú puedas bajar esa información y entonces ya no sea de consulta pública? Como tú lo decías, ya ha quedado pues
ya has cumplimentado la pena. Justamente es una excelente pregunta porque tengo que ser enfático con una parte. Los derechos ARCO están supeditados a su ejercicio al final cuando no se contrapone a lo que ya mencioné hace ratito por causas de salud pública, seguridad pública. Es decir, y vuelvo al ejemplo, ahorita me regreso al tuyo, pero hagan un ejemplo o un ejercicio. Yo como Chapo Guzmán necesito acceso a mis datos personales, cancélamelos. No te los puedo cancelar porque justamente es una persona sentenciada respecto de esta situación. Por eso les decía hace ratito, y el ejemplo fue muy gráfico, una persona que robó un pan. Y esta persona justamente puede reintegrarse a la sociedad y esta información arriba le causa un perjuicio. Un agresor sexual, por su caso, pues justamente esto está claramente supeditado a un análisis técnico jurídico. Sin embargo, en mi trinchera, justamente lo que tendría que hacer es un análisis respecto de si es una conducta que en su momento puede ser repetitiva y que en su caso es necesario que esté arriba en una base de datos como un presunto agresor sexual, pues justamente se puede negar en su caso el derecho de cancelación o oposición porque está en juego la salud pública o la seguridad pública de posibles personas que en su caso puedan sufrir una agresión secundaria así ya hayas cumplido tu pena anterior. Entonces, la línea es muy delgada de personas que sí justamente van a tener este acceso al posible olvido o a la cancelación o rectificación que hoy día es lo que está contemplado, y las personas que no, porque en su momento fueron objeto de sentencia de un delito tipificado como grave respecto de una conducta que puede ser lesiva para personas, en su caso, por un tema de carácter sexual, ¿no? Entonces, esa parte justo con ese estudio, esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Felipe. Al contrario, Carla, saludos. Doctora. Gracias. Oye, es que acabas de tocar un tema, bueno, acaban de tocar un tema muy interesante. Me quedo pensando en la pregunta que hace Carla, si esa persona que fue acusada, sentenciada, como ya obtuvo sentencia y quizás ya la compurgó, incluso, pues haya sido, bueno, si imaginemos que fue inocente, digamos que la sentencia fue de inocencia. Entonces, aún así estar en ese registro, yo lo veo un poco polémico, me imagino. No sé, ¿no? Estoy pensando en alguna hipótesis que se pudiera dar. Y digamos que hubiese sido responsable, pero ya compurgó la sentencia. Pues ya pasó, ya ejecutaste, ya cumpliste con tu pena, vas a cargar con ese estigma para toda la vida. O sea, porque el derecho penal actual en México es un derecho penal del acto, no del actor. Entonces se supone que no te van a juzgar en lo subsecuente de tu vida por lo que hiciste, porque es lo que hiciste, no lo que eres, ¿no? Entonces, una persona que cometió un delito de agresión sexual, pues no tendría que considerarse como un agresor para toda la vida. Yo lo dejo ahí apuntado, porque me parece súper interesante esa pregunta y de discusión. Yo lo quitaría. Yo una sentencia, o sea, yo quitaría todos los que se hubiesen sentenciado como inocentes y los que se hubieran sentenciado y ya hubieran compurgado pena, se acabó. Eso pienso, pero no sé tú. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es sobre qué piensas de lo que te digo. La otra pregunta es, a partir de lo que plantea Carla, me quedé pensando en otra cuestión que a mí me han preguntado como consulta y me ha sido difícil contestarlo como abogada, que es, pues a mucha gente le ocurre que quisieran ejercer el derecho al olvido en redes sociales, ¿no? Por ahí lo comentaste en tu exposición. Pues digamos, un muchacho que tuvo problemas en la universidad, en la escuela, y porque fue acusado por sus compañeras por acoso, ¿no? Por violencia de género. Y entonces, pues se suele hoy día atacar a la gente por redes sociales. Ya no solo violencia de género, cualquier cosa que alguien quiera decir en tu contra, las redes sociales es el arma de moda.
Y borrar algo de las redes sociales que te aluda es muy difícil. Entonces, la consulta que me han hecho como abogada es ¿cómo borro eso? Yo te lo hago a ti porque a mí se me han ocurrido varias respuestas, pero una de esas ha sido, ay, yo conozco una amiga experta en el tema, le vamos a preguntar, ¿cómo lo contestarías tú? ¿Cómo borrar eso? Ujú. Si Ujú. se fijan, muchas gracias, doctora. Si Sí, se fijan, las inquietudes primordiales son donde, en situaciones donde puse el dedo en la llaga, haciendo referencia a que es un tema no regulado actualmente en el marco legal mexicano, que es el tema de derecho al olvido. Justamente en esa tesitura creo que es un reto muy interesante para el Estado, justamente traer a colación algunas situaciones que se han dado de experiencia, sobre todo en el derecho europeo, donde ya se tiene así. Y justamente, para ir por partes, la primera pregunta y mi respuesta a la anterior pregunta de la maestra Carla era en referencia a personas cuya culpabilidad estaba demostrada en sentido positivo, que si era culpable. De una persona que claramente es declarada inocente y que le causa un perjuicio, 100% baja los de esa base de datos. Lo bonito de la materia de acceso y el reto preponderante es que cada caso se analice caso por caso por caso, porque inclusive el propio instituto existe digamos que como en la Corte, que la Corte que tiene jurisprudencia, en este caso el Instituto Nacional de Transparencia lo que tiene son criterios de interpretación para que un caso particular se le analice en particular, porque para empezar, estamos hablando en materia de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, pues cada persona tiene este derecho, valga la expresión un tanto redundante, a que se le garantice por parte del aparato estatal que se le emite una sentencia o una resolución, en este caso de manera individualizada, para ver si procede o no, pero hoy día la herramienta es con rectificación y con oposición, porque el olvido no está regulado. Entonces, superitado a este activismo, pues un tanto jurídico, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y esta parte 100% daría de baja a las personas inocentes y dejar arriba a los culpables, porque en mi perspectiva, insisto, cada caso por caso se analizará por parte del juzgador o del proyectista, sí presupondría una conducta, pues, que a lo mejor pudiera ser reiterativa de gente inocente, pues 100% le causa un perjuicio, y reintegrarla a la sociedad con un antecedente así en Google, pues puede ser fatal. ¿Vale? Del otro tema de redes sociales, se vuelve un tanto más complejo y más técnico y más difícil de contestar, porque justamente el tema tiene correlación con lo que hemos comentado. Son empresas, la mayoría de los conglomerados donde se manejan las redes sociales, en este caso Meta, que es la más interesante o lo más importante, porque maneja WhatsApp, porque maneja Instagram y maneja Facebook, pues justamente tienen su espacio regulado en otra nación diferente a la del Estado mexicano. Entonces, por eso es que no hay antecedentes en los cuales esto ya hayan sido objeto de sanción al Estado mexicano por esta divulgación de información, y justamente, pues sí, es una desventaja porque no existe el mecanismo actualmente regulado, al menos en el estado en el que vivimos, para poder ejercer el derecho al olvido en una institución, menos en un espacio digital cuyos servidores no están en el espacio mexicano. Y esto trae relación a los términos y condiciones que yo acepto con estas cositas, porque justamente cuando lo doy clic, acepto que mis datos se van a ir a Bahrein, a Timbuktu, a lugares bien recónditos, los más recónditos posibles, donde estos no pueden ser objeto de sanción, y en su caso, no es que haya una respuesta per se para poder responder esta, porque justamente no hay este marco hoy establecido, y ese es el reto de los entes, en este caso el Estado, para poder regular de una manera universalizada, porque no es algo que ocurra aquí en México. O sea, notas de gente que desafortunadamente tiene un suicidio porque fue acosada o fue buleada por medio de redes sociales, se da en México y se da en Europa y se da en Estados Unidos y se da en todos lados, porque justamente es un espacio que vive en el limbo, normativamente hablando, de manera nacional y justamente internacional. Entonces, sí me da un poquito de penita esta respuesta, porque justamente volvemos a lo mismo y caemos en un espacio justamente irregulado, ¿no? Entonces, por ahí va la sí, opinión personal y la experiencia que tengo al respecto, doctora. pues muchas gracias. Al contrario.
Bueno, si nadie tiene otra pregunta, yo tengo una que tiene que ver con el tema de, dentro de los derechos ARCO, el tema de la cancelación. O sea, pensaba yo un poco como en, aquí en la escuela hacemos muchos proyectos de investigación, ¿no? Proyectos en donde muchas veces pedimos consentimientos informados para el manejo de ciertos datos, ¿no? Avisos de privacidad. Y entonces pensaba en qué pasaba en esos casos cuando de pronto la persona que otorga ciertos datos, ¿no? Dice, ya no quiero, y ahora quiero que canceles esa información que yo te di y que a lo mejor esa información va en un artículo o va en una base de datos. En la escuela tenemos bases de datos, se construyen corpus en donde hay información que pertenece, o sea, información incluso que pudiera ser sensible. Entonces, ¿cómo se garantiza en esos casos a los que nos enfrentamos nosotros aquí en la escuela, en la universidad? ¿Cómo se garantiza ese derecho a la cancelación y cuáles serían nuestras obligaciones y el alcance de lo que tendríamos que hacer frente a una solicitud de este tipo? Sí, es que el tema de la protección de datos, por eso existe justamente la cancelación y la oposición. Yo en algún momento con esta autodeterminación informativa puedo entregar los datos personales, pero simplemente en esta etapa de mi vida no me es necesario que la institución X, Y o Z, en este caso la escuela, siga teniendo mis datos arriba. Entonces, yo en su momento, no quiere decir que si yo te firmé un aviso de privacidad de una manera expresa, pues ya tenga que tener arriba los datos sí o sí. Esta autodeterminación informativa, pues va a tener vigencia siempre. Y cuando yo necesito que esos datos se cancelen o se den de baja, un ejemplo te lo pongo aquí con el Senado. Si yo participé para ser magistrado, no quedé, pues al rato quiero que se cancelen mis datos, pues yo soy el dueño de mis datos, el Senado los tiene que bajar. Si en su caso el Comité de Transparencia determina que esos datos no se pueden cancelar porque justamente, caso contrario, si fuiste electo magistrado, entonces yo necesito tener arriba que cumples con el perfil constitucional, entonces ahí sí se vuelve un objeto de transparencia. Una persona que no quedó, pues justamente, pues ¿para qué quieres tenerla arriba? Entonces, sí tendrían que tenerse los medios adecuados para ejercer la cancelación. Y en su caso, si voy a negar, porque ya dijimos, el derecho ARCO se puede negar, si hay situaciones puntuales de seguridad pública, seguridad nacional, temas de salud, que obedecen a esta necesidad de negarte el derecho ARCO, solo si se actualiza, pues puedo justamente negarlo. De otra manera, pues justamente tengo que tener el medio adecuado para en cualquier momento, pues llevar a cabo una cancelación de un nombre, de un RFC o lo que en su caso haya proporcionado. Entonces aquí tengo que analizar si se actualiza alguna de las situaciones para negarlo, contempladas en la ley, o de plano, sí tendría que darlo de baja. Entonces, la autodeterminación informativa es la punta de lanza para que cuando yo quiera ejercer el acceso a la rectificación, la cancelación o la oposición, un día estuve de acuerdo. No obstante, pues ya no quiero que me siga llegando tu publicidad, Banorte. Entonces, yo te los consentí, pero pues hoy los quiero cancelar. Entonces, de eso se trata este derecho humano. Claro, entonces, por ejemplo, pienso en una base de datos, en un corpus donde de pronto se tienen información que yo cedí en algún momento, entonces puedo decir, ya no quiero que esté ahí, y tu institución tienes que garantizar mediante, me imagino, medios digitales tecnológicos, que verdaderamente lo vas a cancelar o que ya no lo vas a usar, ¿no? Porque si no se acredita en ninguno de los supuestos anteriores, entonces tendrías que dar cumplimiento. Digitales, tecnológicos o físicos. Hay muchas bases de datos que de plano se van a las carpetas físicas y cuando doy de baja el dato, pues tengo que demostrar con actas que obviamente falsearon información se vuelve objeto de causa administrativa o penal en su caso respecto de alguna situación. Entonces, hay situaciones ahí donde de plano no procedería, ¿no? O sea, ejemplo, la versión pública del caso Ayotzinapa, un caso muy mediático de una persona que en su caso fue alguien que se presentó a declarar. Entonces, si claramente ahí fue una persona sentenciada y hoy día aún está cumpliendo sentencia, pues no puede cancelarse el dato porque es un tema de una investigación, entonces se vuelve una actualización a las causales de no procedencia del derecho ARCO.
Entonces, en esos casos puntuales que me especifica maestra, pues creo que sí procedería la baja con la fundamentación y el acta que así lo demuestra. Ok, muchas gracias. ¿De qué? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. No, parece que no. Los abiertos. Sí, parece, bueno, ya le mandé a la maestra la presentación por si la necesitan. Pues muchísimas gracias. No sé, doctora, ¿quiere decir algo? Pues solo darle las gracias al maestro, bueno, casi, porque estás estudiando la maestría, ya me acordé, escuché a ver. Ya Casi, último semestre, ya poquito, ya ya falta. casi maestro. Porque creo que es un tema que es de estos que son transversales, que nos ocupan a todos. Aquí en la escuela estaba pensando en varias áreas en donde manejamos datos personales y datos sensibles y pues la legislación y los criterios son vertiginosos. Aquí van cambiando mucho, ¿no? Entonces, aquí cuando digo aquí es la universidad, de pronto, no sé, les voy a compartir a mis compañeros en el consejo técnico de la facultad, se hacían las actas de una manera y ahora, después de que se recibieron varias observaciones por parte de la unidad de transparencia, las actas del consejo técnico tuvieron que modificarse sustancialmente. Entonces, pues eso debe aplicar para toda la UNAM, cómo tratamos los datos personales de los alumnos, de los profesores. Sí que manejamos bases de datos con propósitos de investigación, que todas las bases de datos que aquí se tienen, que tienen que ver con humanos, tienen todos puros datos sensibles. Claro. Entonces creo que sí es muy importante, claro que pues siempre se trata de desligar de la persona para que se puedan manejar con fines académicos y entonces no se identifica a quién le pertenece. Y de esa manera pues ya salvamos el uso. Y Claro. incluso la publicación de datos, porque ya no se pueden relacionar con la persona origen. Entonces sí es complejo y creo que pues nos queda muy claro que el tratamiento de datos es algo muy delicado y es de alta responsabilidad, absolutamente. Sí, eso que estaba comentando se llama disociación, cuando Sí. desvinculo al nombre del dato personal para, Mm. con fines académicos o Sí. estadísticos, darle un uso a los datos personales. Cuando aparece Felipe, siguiente casilla, mi edad, siguiente casilla, entidad de nacimiento, quito Felipe, automáticamente tengo edad y entidad de nacimiento. ¿Cuántas personas habrá de mi edad y de la entidad en la que yo nací? Entonces se disocia del dato personal. Sí. Y justamente la publicidad de información diversa en el Estado mexicano de modificar mis formatos es cada vez mayor. Una obligación de transparencia es las recomendaciones que emite la CNDH y las sentencias que emite los entes judiciales, en este caso, pues la Corte. Entonces, cada vez va siendo más fácil lo que en su momento fue muy difícil, que era hacer las versiones públicas. Hace no más de 2 días, 3 días, me traía el técnico de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Senado para hacer una versión pública de una recomendación. Ya no es necesario hacer una versión pública porque ya viene el nombre, digamos, como con una clavecita. Después entrega una tarjeta donde se especifica que AR es Felipe García, ni siquiera ponen FG donde se pueda concatenar en mis siglas de mis iniciales. Esto para simplificar las obligaciones de transparencia y proteger los datos personales. Entonces, esto es cada vez mayor, así como ustedes tuvieron que modificar sus actas de sesiones, pues en su caso el Estado se ha visto en la tarea de modificar los formatos, con lo cual antes batallaban para justamente tener una simplificación y una protección adicional al dato de la persona. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas ni más comentarios, pero pues aquí tenemos a un colega consultor, así como lo encontramos, haciendo gestiones y creo que pues será de mucho provecho. Y los invito a ustedes, mis compañeros, si de pronto tuvieran alguna duda sobre el manejo de los datos que están teniendo, pues conocemos a un experto altamente confiable a quien le podríamos preguntar y pedir asesoría.
me lo manda el dato, yo también lo quiero conocer porque Vale. se necesita. No, bueno, ok, te lo presento. Perfecto. Muchas gracias a todas, la verdad, maestras, doctoras, es un honor, considérenme un colega y amigo, y cuando les sea de utilidad, pues a la orden, por la universidad, lo que quieran. Orgulloso estoy de haber pisado esos campus durante tantos años y todavía. Y todavía. Qué bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Que estén muy Muchas bien.